¿Qué harías si pudieras cambiar el destino de una ciudad entera con una sola decisión? ¿Qué pasaría si esa decisión viniera de una mujer con un pasado oscuro, una mujer que era vista como un enemigo del pueblo que iba a salvar? Rahab, la espía de Jericó, desafió las expectativas y su historia está llena de secretos no contados que podrían sorprenderte. ¿Sabías que su fe y valentía no solo salvaron su vida, sino que también fueron parte del plan divino para algo mucho más grande de lo que jamás imaginó? ¿Qué significaba realmente su acción para el futuro de Israel y, más allá, para la humanidad? Esta es la historia de Rahab, una historia llena de intriga, decisiones cruciales y un secreto que fue guardado por siglos. Prepárate para descubrir la historia jamás contada de la espía de Jericó. La historia de Rahab comienza en el corazón de una de las ciudades más temidas de la época, Jericó. Esta antigua ciudad amurallada no era simplemente una fortaleza física, también representaba un símbolo de desafío contra las fuerzas de Israel. Jericó era conocida por su imponente muralla, una barrera casi impenetrable que, según muchos relatos, parecía una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, dentro de sus muros, el destino de Jericó ya estaba sellado. A pesar de su aparente invulnerabilidad, la ciudad estaba destinada a caer, pero no sería por la fuerza militar de un ejército, sino por la fe de una mujer en Dios. Rahab, la protagonista de nuestra historia, no era la heroína que muchos esperarían encontrar en un relato de batalla y conquista. Ella no era una guerrera ni una líder militar. Rahab era una mujer que vivía de una manera que muchas personas de su tiempo consideraban inmoral. Era una ramera en la ciudad de Jericó, un término que implica una vida dedicada a la prostitución. En su tiempo, las mujeres en su situación eran vistas como marginadas, desechadas por la sociedad y sin un lugar legítimo en la cultura dominante. Sin embargo, su vida tomaría un giro sorprendente que cambiaría no solo su destino, sino el de su familia y, en un plano mucho más grande, el de toda la nación de Israel. Es importante destacar que en tiempos de guerra, la información era poder, y Jericó, como muchas otras ciudades, sabía que las tropas invasoras estaban cerca. Los espías de Israel sabían que para poder tomar la ciudad, necesitarían entender bien su estructura, sus defensas y las fuerzas que la protegían. Fue entonces cuando Rahab entró en escena. ¿Por qué una mujer como ella, considerada por muchos como una traidora, decidiría arriesgar todo por proteger a dos espías israelitas? ¿Qué pudo haberla motivado a tomar esta peligrosa decisión que la pondría en contra de su propio pueblo? Lo intrigante de Rahab no es solo su acto de valentía, sino la profunda transformación que su historia representa. La Biblia nos dice que cuando los espías llegaron a Jericó, Rahab los escondió en su casa, ubicada en una de las murallas de la ciudad. En un acto de desobediencia hacia las autoridades de Jericó, Rahab no solo les dio refugio, sino que les permitió escapar, asegurándoles que su vida sería salvada a cambio de un compromiso de protección para ella y su familia cuando la ciudad fuera destruida. ¿Qué haría que Rahab, alguien con una vida tan apartada de la moral israelita, tomara una decisión tan radical? La respuesta está en su fe. En el libro de Josué, capítulo 2, versículo 11, Rahab expresa su fe, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta declaración no solo es un reconocimiento de la soberanía de Dios, sino también una afirmación de confianza en que los israelitas, a pesar de ser una nación extranjera, tenían la fuerza divina para conquistar Jericó.
Esta fe radical fue el primer paso hacia una redención que sería mucho más grande de lo que Rahab habría podido imaginar. Es fascinante observar cómo una mujer aparentemente insignificante en la narrativa bíblica, cuyo pasado estaba marcado por el desprecio social, se convierte en una figura clave en la historia de la salvación. ¿Qué más tenía Rahab que la hacía especial? La Biblia no la describe simplemente como una mujer común, sino como una mujer cuya fe la colocó en el centro del plan divino. Rahab no solo fue una espía, fue una mujer que se arriesgó por lo que creía, y al hacerlo, jugó un papel crucial en la liberación de Israel y en el cumplimiento de las promesas de Dios. En la historia de Rahab, vemos el poder de la transformación y la redención. No importa de dónde vengas o cuál haya sido tu vida anterior, la fe en Dios tiene el poder de cambiar todo. Su historia es un recordatorio de que la redención y el propósito de Dios pueden alcanzar a las personas más inesperadas. ¿Qué lecciones podemos aprender de Rahab hoy en día, y qué podemos esperar cuando decidimos confiar en el plan divino, sin importar las circunstancias de nuestra vida? Jericó no solo era una ciudad cualquiera en la región de Canaán, sino que se consideraba la puerta de entrada a la tierra prometida. Esta ciudad, una de las más antiguas del mundo, se alzaba como una fortaleza impresionante, conocida por sus murallas imponentes y su ubicación estratégica. La caída de Jericó no era simplemente una victoria militar, representaba la derrota de un bastión que se había mantenido firme durante siglos frente a los avances de los pueblos circundantes. La importancia de Jericó radicaba no solo en su fortaleza física, sino también en su simbolismo. Era una ciudad que representaba la resistencia contra los designios de Dios para la tierra que Él había prometido a los descendientes de Abraham. Según la narración bíblica, Jericó fue la primera gran ciudad que los israelitas tuvieron que enfrentar al entrar en la tierra prometida. Si los israelitas lograban conquistarla, estarían abriendo el camino para el resto de la conquista de Canaán. Jericó no solo era una fortaleza militar, era un símbolo de los poderes que se oponían a la voluntad de Dios. La ciudad de Jericó estaba protegida por enormes murallas que se consideraban casi imposibles de derribar. La tradición cuenta que estas murallas fueron construidas con tal solidez que era casi imposible asaltarlas. En la cultura de la época, una ciudad con murallas tan robustas era vista como indestructible. Las murallas eran tanto una defensa física como una representación del poder y la supremacía de los habitantes de Jericó. Sin embargo, algo más grande que las murallas estaba en juego. La destrucción de Jericó marcaría el comienzo de una nueva era para el pueblo de Israel, un periodo en el que finalmente entrarían a la tierra prometida después de años de vagar por el desierto. Al ser la primera ciudad que los israelitas tendrían que tomar, Jericó no era solo un desafío militar, sino un desafío espiritual. ¿Cómo podría un pueblo que había pasado tanto tiempo en el desierto, sin una infraestructura militar avanzada ni equipos de asedio, tomar una ciudad tan bien protegida? La respuesta a esta pregunta es central para la historia de Rahab y para la historia de Israel en general. El poder de Dios sería el que llevaría a Israel a la victoria, y la fe de Rahab, junto con su valentía, jugaría un papel crucial en este milagro. Jericó representaba la primera barrera para los israelitas, pero también era una prueba de fe, una prueba que Rahab pasaría con creces. En el libro de Josué, capítulo 6, versículos 1 al 5, se detalla cómo, a través de un mandato divino, las murallas de Jericó cayeron después de que los israelitas marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días, tocando las trompetas.
La caída de las murallas fue un acto directo de intervención divina, y Rahab fue una de las pocas personas en la ciudad que reconoció el poder de Dios antes que cualquiera de los habitantes de Jericó. Al proteger a los espías, Rahab no solo estaba tomando una decisión estratégica, estaba reconociendo, de manera audaz y radical, que el poder de Dios era superior a cualquier barrera humana. La misión secreta de los espías israelitas en Jericó no era solo una simple expedición para obtener información, era una operación crítica para la supervivencia de la nación israelita. Antes de que el ejército de Israel marchara hacia Jericó, Josué, el líder de los israelitas, decidió enviar 2 espías a la ciudad para evaluar las defensas y la moral de sus habitantes. Esta decisión no solo fue estratégica, sino que también reflejó la prudencia de un líder que sabía que conquistar Jericó sería una tarea formidable. Los espías debían obtener información valiosa que les ayudara a planificar el asalto y, al mismo tiempo, garantizar que estuvieran preparados para cualquier eventualidad. El plan de los espías era infiltrarse en Jericó y recolectar todo el conocimiento posible sobre la estructura de la ciudad, las defensas y la disposición de las fuerzas enemigas. Sin embargo, sabían que esta misión estaba plagada de peligros. Jericó era una ciudad cerrada, con una gran vigilancia sobre sus puertas y una fuerte presencia de soldados. A pesar de esto, los espías se adentraron en la ciudad con la esperanza de encontrar una manera de infiltrarse sin ser detectados. Fue entonces cuando encontraron a Rahab, una mujer que viviría una historia completamente distinta a la de la mayoría de las personas en Jericó. Rahab no solo los acogió en su casa, sino que también los protegió de las autoridades que buscaban a los espías. Este acto de valentía fue un riesgo enorme. Rahab sabía que, si se descubría que había ayudado a los espías israelitas, su vida estaría en grave peligro, así como la de su familia. Pero en lugar de sucumbir al miedo o la presión social, Rahab eligió hacer lo que sabía que era correcto, lo que consideraba su única opción para salvarse y, quizás, salvar a su familia. La decisión de Rahab fue motivada por algo más que el deseo de proteger a los espías, fue un acto de fe. Ella entendió que la invasión de Israel no era solo una cuestión de poder militar, sino una manifestación del poder divino. Como se menciona en Josué 2, versículos del 9 al 11, Rahab reconoció que el Dios de Israel había entregado a Jericó en las manos de su pueblo. Porque hemos oído que Jehová ha secado las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, a Sihón y a Ag, a los cuales habéis destruido. En este momento, Rahab se convierte en una figura clave en el plan de Dios. Al alinear su destino con el pueblo de Israel, estaba tomando una decisión trascendental, una decisión que la pondría en el centro del plan divino para la redención. Su fe y valentía no solo cambiaron el curso de su vida, sino que tuvieron implicaciones mucho más profundas que descubriríamos más tarde en la historia. El encuentro entre Rahab y los espías israelitas no fue una simple reunión entre una mujer y 2 desconocidos, fue un momento de decisión trascendental, donde el destino de varias personas y el futuro de una nación se entrelazaron. Los espías, al llegar a Jericó, sabían que su misión no solo dependía de recopilar información, sino de encontrar a alguien que pudiera ayudarlos a salir de la ciudad con seguridad. Mientras exploraban la ciudad, los espías fueron a parar a la casa de Rahab, una mujer cuyas decisiones afectarían a generaciones por venir. La casa de Rahab estaba situada en las murallas de la ciudad, lo que la hacía ideal para ocultar a los espías de los soldados de Jericó.
Pero, aunque su casa estaba estratégicamente ubicada, su verdadera importancia radicaba en la persona que era ella. Rahab no era solo una mujer cualquiera, su corazón estaba preparado para hacer lo correcto, a pesar de los riesgos. Lo que comenzó como un simple refugio para los espías israelitas pronto se transformó en un pacto de vida o muerte. Al recibir a los espías, Rahab no solo les brindó protección, sino que les ofreció información crucial que ayudó a los israelitas a planificar la caída de Jericó. En Josué 2, versículos del 9 al 11, Rahab declara: «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, y que el terror de vosotros ha caído sobre nosotros, y que todos los moradores de la tierra están desmayados por causa de vosotros». Esta declaración revela mucho sobre la situación en Jericó en ese momento. La ciudad ya estaba llena de temor y desesperanza, pues los habitantes sabían que su destino estaba sellado. Rahab no solo les ofreció refugio, sino que también les proporcionó un análisis claro de la situación de la ciudad. Rahab estaba consciente del peligro que significaba esconder a los espías. A pesar de ser una mujer marginada y despojada de la mayoría de sus derechos, su valentía y su fe se destacaron en este momento. La casa de Rahab se convirtió en un refugio en medio de un conflicto inminente, un símbolo de esperanza y de obediencia a la voluntad divina que muy pocos en Jericó fueron capaces de reconocer. El pacto que Rahab estableció con los espías fue más que un simple acuerdo para asegurar su vida, fue un acto de fe audaz que le permitió abrazar la promesa de salvación, no solo para ella, sino para su familia. En medio de la incertidumbre y el peligro inminente, Rahab hizo una petición fundamental, la salvación de su vida y la de su familia cuando Jericó fuera destruida. Esta petición fue aceptada, pero con una condición: ella debía colgar un cordón rojo en su ventana como señal de protección, un signo visible que la distinguiría de los demás habitantes de la ciudad. Este pacto no solo era un acuerdo humano, estaba cargado de significado espiritual. El cordón rojo representaba un acto de obediencia a las instrucciones dadas por los espías, pero también simbolizaba la protección divina. En la Biblia, los colores y símbolos a menudo tienen un significado más profundo, y el cordón rojo es un claro recordatorio de la sangre derramada durante la Pascua en Egipto, cuando los israelitas marcaron sus puertas con sangre para que el ángel de la muerte pasara por alto sus casas. El cordón escarlata, en este sentido, se convierte en un símbolo de la redención y de la gracia de Dios que salva a los que confían en Él. La promesa de los espías fue clara: cuando tomemos la ciudad, tú y tu familia seréis salvos. Este pacto fue un acto de fe tanto para Rahab como para los espías. Rahab no podía ver el futuro, pero confiaba en que el Dios de Israel, al que había llegado a reconocer, cumpliría su palabra. Esta confianza en lo divino, en un momento de extrema incertidumbre, demuestra la transformación interna de Rahab. Lo que comenzó como un simple acto de ocultar a los espías se convirtió en un profundo compromiso con la voluntad de Dios. En Josué 2, versículos del 17 al 21, los espías hacen hincapié en la importancia de mantener su parte del pacto. En este acuerdo, Rahab no solo estaba salvando su vida y la de su familia, sino que también estaba demostrando que la fe en Dios no tiene límites. No importa la posición social, ni las decisiones pasadas, la fe puede restaurar y redimir. A través de este pacto, Rahab no solo se convierte en un personaje clave en la historia de la conquista de Canaán, sino también en un ejemplo perdurable de lo que significa confiar plenamente en el poder de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras.
Lo que diferencia a Rahab de otras personas de su tiempo no es solo el hecho de que fue una mujer que ayudó a los espías israelitas, sino la fe audaz que ella demostró en un momento crucial. Rahab no era parte del pueblo de Israel, no era una descendiente de Abraham, pero a pesar de ello, su fe en el Dios de Israel fue lo que la definió. En su declaración en Josué 2, versículo 11, Rahab afirma, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta es una declaración de profunda fe, un reconocimiento de la soberanía de Dios que trasciende las fronteras y naciones. Es significativo que Rahab haya declarado la supremacía de Dios, especialmente en una ciudad que estaba llena de personas que adoraban otros dioses y seguían diferentes prácticas religiosas. Jericó, como la mayoría de las ciudades cananeas, tenía una fuerte tradición de idolatría, y la fe en Yahvé, el Dios de Israel, era algo completamente ajeno para ellos. Sin embargo, Rahab tuvo la valentía de reconocer que el poder de este Dios era superior a cualquier otra divinidad. Su fe no solo era intelectual, sino que se reflejaba en sus acciones. Ella creyó en la victoria de Israel incluso antes de que ocurriera. Rahab, al recibir a los espías, no solo estaba tomando un riesgo personal, sino que estaba alineando su destino con el de Israel. Este acto de fe tuvo consecuencias eternas. Al escoger proteger a los espías, Rahab estaba declarando que confiaba en el poder de Dios, sin importar los riesgos o la situación en la que se encontraba. En ese momento, Rahab pasó de ser una mujer considerada pecadora a ser una mujer de fe, un ejemplo de cómo la gracia de Dios puede transformar a cualquier persona, sin importar su pasado. Lo interesante de la historia de Rahab es que no solo estaba confiando en el poder de Dios para salvarla a ella, sino que también estaba entendiendo que su acción podía tener un impacto en toda su familia. Rahab, al proteger a los espías, no solo estaba pensando en su propia vida, sino también en el bienestar de los suyos. Este es un principio fundamental en la fe, la intercesión por los demás. Al igual que el sacrificio de Jesús, que fue por el bien de toda la humanidad, Rahab, sin saberlo, actuó como una intercesora para su familia. Este acto de fe tiene una lección para todos nosotros. No importa de dónde venimos ni cuán alejados estemos de Dios, Él siempre está dispuesto a responder a nuestra fe y a transformar nuestras vidas. La fe de Rahab, audaz y sin reservas, fue el puente entre la destrucción y la salvación, y su ejemplo resuena hoy como un recordatorio del poder que tiene la fe genuina. El cordón escarlata que Rahab colgó de su ventana no solo era una señal física, era un símbolo profundo de la redención y de la salvación divina. En la Biblia, los colores, los símbolos y los actos de obediencia a menudo tienen un significado mucho más grande que lo que parece a simple vista. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. El cordón rojo, en particular, es un símbolo de la gracia de Dios, la cual no se basa en lo que hemos hecho o en nuestra condición, sino en la obediencia a su voluntad. El acto de colgar el cordón rojo en la ventana de su casa fue una señal clara de que Rahab había decidido seguir el plan de Dios.
De la misma manera que los israelitas marcaron sus puertas con sangre durante la Pascua para protegerse del ángel de la muerte, Rahab utilizó el cordón como un recordatorio visual de su fe y obediencia. Este símbolo no solo la distinguió a ella y a su familia de los demás habitantes de Jericó, sino que también mostró su identificación con el pueblo de Israel y con el plan redentor de Dios. Cuando los israelitas atacaron Jericó, el cordón rojo fue la señal que les permitió identificar a la familia de Rahab y protegerla durante la destrucción de la ciudad. El pacto hecho con los espías fue cumplido a la perfección y Rahab y su familia fueron salvados. Sin embargo, este acto de obedecer el mandato divino no solo significó la salvación física de Rahab, sino también la entrada a una nueva vida, una vida marcada por la fe y la transformación. La salvación de Rahab no se limitó solo a ella, se extendió a su familia, lo que muestra que el impacto de nuestras decisiones de fe puede afectar a los demás. El cordón escarlata también nos recuerda la obra redentora de Jesús. En el Nuevo Testamento, la sangre de Jesús, derramada en la cruz, se presenta como el medio de salvación para toda la humanidad. Así como el cordón rojo era la señal de la protección de Rahab y su familia, la sangre de Cristo es la señal de nuestra protección y redención. En Hebreos 9, versículo 14 se habla de la sangre de Cristo como algo que purifica nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. El simbolismo del cordón escarlata apunta a este sacrificio de Cristo, que, al igual que el cordón, nos cubre y nos salva de la destrucción. Además, el cordón rojo es una representación de la gracia inmerecida. Rahab no había hecho nada para merecer la salvación y, sin embargo, fue incluida en el plan de Dios por su fe. Esto refleja el corazón de la salvación cristiana. No es algo que podamos ganar o merecer, sino un regalo de Dios, recibido a través de la fe. Así como Rahab no sabía todo lo que el futuro le depararía, pero confió en lo que Dios podía hacer, nosotros también estamos llamados a confiar en su promesa de salvación y transformación. Este acto de fe y obediencia de Rahab, simbolizado por el cordón escarlata, no solo cambió su vida, sino que también la llevó a ser parte de la genealogía de Jesús, mostrando cómo Dios puede tomar una situación aparentemente desesperada y transformarla en un testimonio de su poder y gracia. La historia de Rahab es, en última instancia, una historia de redención, una historia que apunta hacia el sacrificio final de Cristo y nos recuerda que todos estamos llamados a poner nuestra fe en la obra redentora de Dios. La caída de Jericó no fue simplemente el resultado de un asedio militar, fue un acto sobrenatural, un milagro que ocurrió bajo la dirección y el poder de Dios. La narrativa bíblica en Josué 6 relata cómo los israelitas, siguiendo las instrucciones de Dios, marcharon alrededor de las murallas de Jericó durante 7 días. Cada día daban una vuelta alrededor de la ciudad y al 7º día, marcharon alrededor 7 veces mientras tocaban las trompetas. Al final, cuando el sonido de las trompetas se hizo más fuerte, las murallas de la ciudad cayeron y los israelitas fueron capaces de tomar la ciudad. Este acto fue una demostración clara de que la victoria de Israel no dependía de su fuerza militar ni de su estrategia, sino de la obediencia y la fe en las instrucciones de Dios. En este contexto, el pacto con Rahab, sellado por el cordón rojo, se cumplió a la perfección. Rahab y su familia fueron los únicos en ser salvados del desastre que se desató sobre Jericó. Es importante notar que, aunque las murallas cayeron y la ciudad fue destruida, la casa de Rahab permaneció intacta.
El cordón escarlata fue el símbolo visible de la protección divina y se convirtió en un acto tangible de la fidelidad de Dios a aquellos que ponen su confianza en Él. La caída de Jericó marcó el comienzo de una serie de victorias para Israel en la tierra prometida. Fue un momento crucial en la historia de la nación, pues después de este evento, los israelitas comenzaron a tomar otras ciudades de Canaán, avanzando hacia la plena posesión de la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, lo que hace que la caída de Jericó sea aún más significativa es que no fue solo una victoria militar, sino una manifestación del poder divino que actúa en favor de aquellos que confían en Él, tal como lo hizo Rahab. Este evento también subraya un principio fundamental en las Escrituras: la obediencia a las instrucciones de Dios puede parecer ilógica desde una perspectiva humana, pero siempre trae consigo bendición y victoria. La caída de Jericó no solo fue un triunfo para Israel, sino también una lección de fe y obediencia. Si bien el pueblo de Israel pudo haber dudado del método elegido por Dios, aquellos que confiaron en su palabra, como Rahab, fueron protegidos y salvos. Uno de los aspectos más sorprendentes y reveladores de la historia de Rahab es su lugar en la genealogía de Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 1, se presenta la genealogía de Jesús, y en ella se menciona a Rahab como parte de la línea que lleva a Jesús. Esta inclusión no solo resalta la importancia histórica de Rahab, sino también el poder transformador de la gracia de Dios. Rahab, una mujer con un pasado marcado por la prostitución, es incluida en la familia de David y, por extensión, en la línea del Mesías. La genealogía de Jesús es un reflejo de la gracia de Dios, que no se basa en las obras humanas o en la pureza de la herencia, sino en su voluntad soberana de usar a personas de todo trasfondo para cumplir su plan redentor. La inclusión de Rahab en la genealogía de Jesús es un testimonio del poder de la redención. Si Rahab, con su pasado tan oscuro, pudo ser restaurada y colocada en la línea de David, entonces todos, independientemente de nuestras circunstancias pasadas, podemos encontrar gracia y perdón en Dios. En Mateo 1, versículo 5, se dice: Salmón engendró de Rahab a Booz. Este es un recordatorio de que la gracia de Dios no solo restaura a las personas, sino que las coloca en lugares de influencia y propósito. Rahab no solo fue salvada de la destrucción de Jericó, sino que también se convirtió en una pieza clave en el cumplimiento de las promesas de Dios para la humanidad. Su fe y obediencia no solo la salvaron a ella, sino que trajeron bendición a toda su descendencia. El lugar de Rahab en la genealogía de Jesús también subraya un mensaje importante: el plan de Dios para la redención no está limitado a un grupo selecto de personas. Él ha llamado a individuos de todas las naciones, de todas las culturas y de todas las circunstancias, para ser parte de su plan de salvación. Rahab, una mujer que originalmente estaba fuera del pueblo de Israel, ahora está conectada a la historia de salvación del mundo. Su historia es una de esperanza, de transformación y de redención. La inclusión de Rahab en la genealogía de Jesús es un recordatorio de que ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. La vida de Rahab es un ejemplo de cómo, a través de la fe y la obediencia, podemos ser restaurados y usados por Dios para su propósito eterno. Así como Rahab se unió a la familia de Israel y fue bendecida, todos estamos invitados a ser parte del pueblo de Dios a través de la fe en Jesús, el Salvador que vino de la descendencia de Rahab. Rahab es una de las figuras más sorprendentes en la Biblia. No solo era una mujer cuyo pasado estaba marcado por la prostitución, sino que se encontraba en una ciudad destinada a ser destruida por el poder divino.
Sin embargo, a través de un acto de fe audaz, ella fue transformada de una mujer marginada a una heroína en la historia de la redención. La historia de Rahab revela que, sin importar el camino que hayamos recorrido en la vida, el poder transformador de Dios puede cambiar nuestras circunstancias de manera radical. Al principio de su historia, Rahab era vista por la sociedad como una mujer despreciable, alguien sin valor, marginada por su ocupación y su reputación. En la cultura de su tiempo, las mujeres que seguían esa vida no tenían muchas oportunidades de ser redimidas o restauradas a una posición honorable. Rahab, sin embargo, mostró una disposición a cambiar. Fue su fe en el Dios de Israel lo que la distinguió, y fue a través de esa fe que se convirtió en un instrumento de salvación. Cuando Rahab escuchó hablar de las maravillas que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel, algo en su interior cambió. Ella reconoció que el Dios que había dividido las aguas del Mar Rojo para liberar a Israel de Egipto era un Dios digno de ser seguido. Rahab, aunque ajena a la fe de Israel, confió en ese Dios poderoso y soberano. Esta confianza no solo la llevó a ocultar a los espías, sino que también la movió a pedir una promesa de salvación para ella y su familia. Lo fascinante es que, a pesar de ser una extranjera, sin ninguna relación directa con la nación de Israel, Rahab fue incluida en los planes de redención de Dios. La verdadera transformación de Rahab ocurrió no solo en el plano físico, sino en su corazón. Su decisión de ayudar a los espías no fue solo un acto de valentía, sino una expresión de su fe en el poder de Dios. A través de esta fe, Dios la usó como un canal de salvación para su familia y, más tarde, para el pueblo de Israel. Rahab se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que se sienten excluidos o sin valor. Su historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para ser transformados y que la fe tiene el poder de restaurar lo que parece perdido. La transformación de Rahab es un testimonio de que la gracia de Dios no tiene límites. Ella fue una mujer despreciada por su sociedad, pero al final se convirtió en una heroína en la historia de la salvación. Rahab no solo salvó a su familia, sino que fue parte del linaje de David y de la genealogía de Jesús. De ser una mujer rechazada y marginada, pasó a ser una figura clave en el plan divino. Este cambio radical en su vida es el secreto de Rahab, una mujer transformada por la gracia de Dios, un ejemplo viviente de la redención que Él ofrece a todos. La figura de Rahab ha sido reconocida tanto en la tradición judía como en la cristiana. Aunque en la cultura de su tiempo era vista como una mujer de moral cuestionable, su historia ha sido interpretada como un ejemplo de fe y valentía. En la tradición judía, Rahab es mencionada como una mujer que se alineó con el pueblo de Israel, eligiendo el camino de la obediencia a Dios sobre la lealtad a su propia ciudad y cultura. En el libro de Josué, se destaca la acción de Rahab como un acto de fidelidad hacia el Dios de Israel, un Dios que, a pesar de las circunstancias, estaba obrando poderosamente a favor de su pueblo. En el contexto cristiano, la historia de Rahab ha sido vista como un símbolo de la gracia redentora de Dios. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, versículo 31, Rahab es incluida en el Salón de la Fama de la Fe debido a su acción valiente de esconder a los espías. El escritor de Hebreos destaca que fue por su fe que no pereció con los que desobedecieron. Esto subraya el hecho de que la fe de Rahab fue la clave de su salvación, no solo física, sino espiritual. La valentía de Rahab al arriesgar su vida por proteger a los espías es un acto de confianza en Dios, un ejemplo de cómo, incluso en tiempos de gran incertidumbre, la fe puede ser un refugio seguro. En Santiago 2,
Versículo 25, se menciona nuevamente a Rahab como un ejemplo de fe que se traduce en obras. Aquí, la fe de Rahab es vista como una manifestación práctica de su confianza en Dios. Ella no solo dijo que confiaba en el Dios de Israel, sino que actuó en consecuencia, protegiendo a los espías y ayudando en la causa del pueblo de Dios. Este acto de obediencia a los planes de Dios muestra que la fe verdadera no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que mueve a las personas a actuar en favor de lo que es justo y correcto, a pesar de los riesgos que pueda conllevar. En la tradición cristiana, Rahab es también un símbolo de la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Su historia muestra que el amor y la gracia de Dios no tienen fronteras. Rahab, aunque no era israelita, fue incluida en la genealogía de Jesús, lo que resalta el carácter inclusivo del mensaje cristiano, no importa nuestra nacionalidad, antecedentes o historia personal, todos somos bienvenidos al plan divino de salvación. El hecho de que una mujer como Rahab, con un pasado tan marcado, sea parte de la familia de Jesús, es una poderosa lección sobre la gracia transformadora de Dios. La historia de Rahab sigue siendo una inspiración tanto para judíos como para cristianos. Nos recuerda que el plan de Dios es más grande que cualquier barrera humana y que las personas más inesperadas pueden jugar un papel crucial en la historia de la redención. A través de la fe de Rahab, Dios demostró que la salvación está disponible para todos aquellos que confían en Él y obedecen su voluntad. La historia de Rahab es una de redención, un tema central en la Biblia. La redención implica la restauración y el rescate de una persona que estaba perdida, y la historia de Rahab nos muestra cómo, a través de la fe, Dios puede transformar vidas de manera radical. Rahab, que era una mujer cuyo pasado la condenaba a ser rechazada por la sociedad, se convierte en un símbolo de la gracia de Dios. Su vida nos enseña que nadie está fuera del alcance de la redención divina y que el poder de la fe en Dios puede restaurar lo que parece perdido. Lo fascinante de la historia de Rahab es que, a pesar de ser vista por la sociedad de su tiempo como una mujer sin valor, ella fue elegida por Dios para cumplir un propósito divino. La redención de Rahab comenzó con su acción de fe, que no solo implicó un acto de valentía en proteger a los espías israelitas, sino también una disposición a cambiar su vida. Su historia es un testimonio de cómo la gracia de Dios puede cambiar la vida de una persona, sin importar su pasado. En muchos sentidos, la historia de Rahab refleja el viaje de la salvación de todos los creyentes. Todos, en algún momento, estamos perdidos en nuestro pecado y lejos de Dios. Sin embargo, cuando respondemos a su llamado con fe, somos redimidos y restaurados a una nueva vida. La fe de Rahab en el Dios de Israel fue su primer paso hacia la redención, y su vida se transformó a medida que ella confiaba en el plan divino. Su decisión de proteger a los espías no solo cambió su destino, sino también el destino de su familia, lo que nos muestra que la redención no solo es individual, sino que puede afectar a los demás en nuestras vidas. El acto de fe de Rahab fue una lección de obediencia. A través de su historia, vemos cómo la obediencia a Dios es clave en el proceso de redención. No basta con creer en Dios, debemos actuar según su voluntad. Rahab no solo escuchó sobre el poder de Dios, sino que actuó en consecuencia, arriesgando su vida para proteger a los espías. Esta lección es relevante para nosotros hoy, ya que nos recuerda que la fe sin obras es muerta. La redención de Rahab también muestra que Dios no mira el pasado de una persona, sino su corazón y disposición para obedecerle. La redención de Rahab no solo se limitó a su vida en Jericó.
La redención que experimentó le permitió unirse al pueblo de Israel y formar parte de la genealogía de Jesús. Esto muestra cómo, cuando alguien es redimido por la gracia de Dios, su vida tiene un propósito eterno. La historia de Rahab es un testimonio de la capacidad de Dios para tomar lo que está roto y transformarlo en algo nuevo. Así como Rahab fue transformada, todos aquellos que ponen su fe en Jesús pueden experimentar la misma redención y restauración. El legado de Rahab es mucho más que su papel en la caída de Jericó. Su historia perdura a lo largo de la Biblia y continúa siendo un recordatorio de la misericordia, la gracia y la fidelidad de Dios. La inclusión de Rahab en la genealogía de Jesús es una de las formas en que su legado sigue vivo, pero su impacto no termina allí. Rahab dejó una huella en la historia de Israel y en el plan de salvación que tiene repercusiones a lo largo de las generaciones. A través de su valentía y fe, Rahab mostró que incluso aquellos que no forman parte del pueblo elegido por Dios pueden ser incluidos en su plan redentor. La historia de Rahab enseña que la gracia de Dios no está limitada a un grupo selecto de personas, sino que está abierta a todos, independientemente de su origen o pasado. El legado de Rahab es un recordatorio de que todos, sin importar nuestras circunstancias, tenemos la oportunidad de ser parte del plan divino si decidimos responder con fe. La genealogía de Jesús es un testimonio directo de cómo el legado de Rahab perdura. En Mateo 1, versículo 5, se menciona a Rahab como la madre de Booz, quien se casó con Ruth. A través de Ruth, la línea de David continúa hasta Jesús. De esta manera, la fe y la valentía de Rahab no solo tuvieron un impacto en su tiempo, sino que también fueron parte del plan de Dios para la redención del mundo. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. La historia de Rahab se convierte en una parte fundamental de la historia de salvación y su legado sigue vivo en cada generación que lee su historia. El legado de Rahab también se extiende a los cristianos de hoy. Su vida nos enseña que no importa de dónde venimos, Dios puede usar a cada uno de nosotros para cumplir su propósito. Rahab es un ejemplo de cómo una persona, por más alejada que esté de las normas sociales o religiosas, puede ser transformada por el poder de Dios. Su legado nos desafía a ver a los demás a través de los ojos de la gracia, reconociendo que Dios puede obrar en la vida de cualquier persona, sin importar su pasado. Además, el legado de Rahab nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias que van más allá de nuestra vida. La fe de Rahab no solo afectó su futuro, sino que también tuvo un impacto duradero en las generaciones futuras. Como madre de Booz y ancestro de David y Jesús, Rahab dejó un legado de fe que perdura hasta el día de hoy. Esto nos muestra que nuestras acciones de fe pueden tener un impacto que va más allá de lo que podemos ver y que el plan de Dios es mucho más grande de lo que imaginamos. La historia de Rahab tiene una relevancia que trasciende los tiempos bíblicos y sigue siendo un tema poderoso hoy en día. El secreto de Rahab, su fe y su valentía, es un testimonio perdurable del poder de la redención y la gracia de Dios. En un mundo donde a menudo se valora la perfección, las apariencias y el estatus social, la historia de Rahab es una llamada de atención para todos. Su vida nos recuerda que el plan de Dios no está reservado solo para aquellos que parecen ser perfectos o que siguen ciertas normas externas. Al contrario,
el poder de Dios se manifiesta de manera más notable en aquellos que están dispuestos a ser transformados, sin importar su pasado. El secreto que Rahab guarda en su historia es la gracia de Dios. A lo largo de su vida, fue vista por la sociedad como una mujer condenada, alguien cuyo destino parecía ya sellado. Pero Rahab rompió con esas expectativas y, a través de su fe, se convirtió en una de las mujeres más destacadas en la genealogía de Jesús. Esto revela un principio clave en la economía de Dios: no importa de dónde venimos, lo que hemos hecho, o cómo nos ven los demás. Lo que importa es nuestra disposición a seguir a Dios, a confiar en Él y a permitir que su gracia transforme nuestras vidas. Hoy, el secreto de Rahab sigue siendo relevante porque nos recuerda que las personas no son definidas por su pasado. En un mundo que suele ver a las personas a través de los errores y los fallos de su pasado, la historia de Rahab nos enseña que, con fe y obediencia, podemos ser renovados. Rahab es la prueba de que lo que parece irremediable para el mundo puede ser redimido por el poder de Dios. Su historia ofrece una profunda lección de esperanza y nos anima a no rendirnos, incluso cuando las circunstancias parecen no tener solución. Este secreto es también una invitación a ser agentes de cambio. Si Rahab, una mujer que provenía de un trasfondo tan oscuro, pudo ser utilizada por Dios para cumplir un propósito tan grande, entonces nosotros también podemos ser instrumentos en sus manos. La fe de Rahab desafía las normas sociales y religiosas y nos recuerda que Dios usa a los que están dispuestos a poner su confianza en Él, sin importar su origen. La historia de Rahab sigue siendo una llamada de esperanza, una que nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente para transformar cualquier vida. La relevancia de su historia también se encuentra en la forma en que muestra que el poder de Dios no tiene fronteras. Rahab no era israelita, pero su fe la hizo partícipe del pueblo de Dios. En este sentido, su historia es un reflejo de cómo Dios abre la puerta a todos los pueblos, culturas y naciones para que vengan a Él. Así como Rahab fue incluida en la familia de Israel, todos estamos invitados a formar parte de su familia mediante la fe en Jesús. Al concluir la historia de Rahab, debemos reflexionar profundamente sobre el impacto que tuvo su fe en la historia de la salvación. Rahab, como mujer extranjera y marginada, tenía todas las probabilidades en contra de ella. Pero su fe en el Dios de Israel la transformó de una simple figura periférica a una protagonista crucial en la narrativa bíblica. Su historia nos enseña que la fe en Dios no depende de nuestra posición social, ni de nuestras circunstancias pasadas, sino de nuestra disposición a confiar en Él y actuar conforme a su voluntad. Rahab nos invita a examinar cómo nuestra propia fe puede impactar nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. A menudo, pensamos que nuestra fe es algo privado, algo que solo afecta nuestra relación con Dios. Sin embargo, la fe de Rahab nos enseña que la fe tiene un impacto mucho más amplio. Su decisión de ayudar a los espías y confiar en la promesa de Dios no solo cambió su destino, sino también el de su familia y el de toda la nación de Israel. La fe es un principio transformador que, cuando es puesta en acción, tiene el poder de influir en el curso de la historia. La historia de Rahab también nos muestra cómo la fe no es solo una creencia abstracta, sino una fe activa. Rahab no solo creyó en el poder de Dios, sino que actuó en consecuencia, arriesgando su vida para proteger a los espías. Esta fe activa es el tipo de fe que la Biblia nos llama a tener. No basta con creer que Dios es capaz de hacer cosas grandes, debemos demostrar nuestra fe a través de nuestras acciones. Como dice Santiago 2,
Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe de Rahab fue un ejemplo vivo de cómo la fe genuina se traduce en obediencia y acción. Finalmente, la historia de Rahab nos invita a ver la redención desde una perspectiva más amplia. Rahab no solo fue salvada de la destrucción de Jericó, sino que fue incluida en la genealogía de Jesús. Su historia nos recuerda que la redención no es solo para el individuo, sino para la comunidad. Al ser redimidos, también traemos bendición a aquellos que nos rodean. La fe de Rahab tuvo un impacto generacional, y lo mismo puede ocurrir en nuestras vidas. Al tomar decisiones de fe, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que también podemos influir positivamente en el destino de otros. La historia de Rahab es, por lo tanto, una lección continua para nosotros. Nos desafía a vivir nuestra fe con valentía y confianza, a actuar conforme a lo que Dios nos ha llamado a hacer y a reconocer que incluso nuestras decisiones más pequeñas pueden tener un impacto eterno. Rahab nos enseña que, al igual que ella, cualquiera que decida confiar en Dios y actuar con fe puede ser parte del grandioso plan de redención que Él tiene para el mundo. Rahab no solo fue una mujer que actuó con fe en un momento específico, sino que su vida es un modelo completo de cómo la fe puede transformar la desesperación en esperanza. Vivir en Jericó, una ciudad rodeada por un pueblo que era el enemigo de los israelitas, parecía condenar a Rahab a una vida de incertidumbre y temor. La ciudad se encontraba al borde de la destrucción, y Rahab, al ser una mujer marginada, podría haber estado al margen de la gran narrativa de la salvación. Sin embargo, fue precisamente en ese contexto de desesperación donde su fe emergió como una chispa de esperanza. En la vida de Rahab, vemos cómo una persona puede, en medio de la adversidad, elegir poner su confianza en algo más grande que sus circunstancias. Jericó estaba al borde de la caída, y su futuro parecía sellado. Las murallas de la ciudad, que durante años fueron vistas como impenetrables, ahora parecían ser solo un obstáculo más que caería ante la voluntad divina. Aun cuando su propia gente no veía esperanza, Rahab fue capaz de reconocer el poder de Dios y confiar en Él, eligiendo alinearse con la voluntad de Israel. Rahab nos ofrece un ejemplo claro de lo que significa confiar en Dios en tiempos de desesperación. Aunque su vida y su ciudad estaban en ruinas, su fe fue lo que le permitió salir de esa desesperación y ver la salvación. En este sentido, su historia resalta un principio crucial de la fe: no se trata de las circunstancias externas, sino de nuestra disposición interna a confiar en el poder de Dios. La fe de Rahab no se vio definida por la desesperación de su contexto, sino por la esperanza en las promesas de Dios. En el día de hoy, enfrentamos diversas adversidades, desafíos económicos, problemas familiares o circunstancias que parecen imposibles de superar. Sin embargo, la historia de Rahab nos recuerda que incluso en esos momentos de desesperación, nuestra fe puede abrir la puerta a la salvación y a un futuro lleno de esperanza. La fe de Rahab es un ejemplo de cómo podemos abrazar las promesas de Dios, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Al igual que Rahab, podemos elegir ver más allá de las dificultades inmediatas y poner nuestra esperanza en el poder transformador de Dios. La historia de Rahab es un relato lleno de asombrosas lecciones de fe, valentía y redención. Desde su inicio como una mujer marginada en Jericó hasta su inclusión en la genealogía de Jesús, Rahab nos demuestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. A través de su acción de fe,
Rahab no solo salvó su vida y la de su familia, sino que se convirtió en un faro de esperanza para generaciones futuras. Su historia sigue siendo un testimonio del poder transformador de la fe y de cómo una sola decisión, una decisión basada en la confianza en Dios, puede alterar el curso de toda una vida. Rahab desafía nuestra visión de la fe. Nos muestra que la fe no tiene que ver con ser perfecto, sino con estar dispuesto a poner nuestra confianza en Dios, sin importar el pasado, las circunstancias o las dificultades. Su vida nos recuerda que el amor y la gracia de Dios no tienen límites y que todos, sin excepción, tenemos la oportunidad de ser parte de su redención. Al igual que Rahab, nosotros también podemos ser instrumentos de su voluntad si decidimos actuar con fe y obedecer su llamado. El legado de Rahab nos invita a mirar nuestra vida con una nueva perspectiva. Nos desafía a vivir con valentía, a no dejarnos definir por nuestras circunstancias pasadas, sino a abrazar el plan divino para nuestras vidas. La historia de Rahab es una historia de esperanza, una historia que nos recuerda que, sin importar lo que hayamos vivido, siempre podemos ser restaurados por la gracia de Dios. Al final, la fe de Rahab nos enseña que no importa cuán desesperadas se vean nuestras vidas, con fe en Dios, siempre hay esperanza para el futuro.